2 años después de la muerte de mi padre, mi madre se volvió a casar inesperadamente con un hombre apenas unos años mayor que yo, y me vi obligado a llamarlo padrastro Samuel. Desde el momento en que apareció, mi madre se volvió distante, cautivada por sus palabras endulzadas. El trago más amargo fue que ella le entregó sus derechos de herencia. Samuel vendió de inmediato la casa donde vivían mi esposa y mis hijos, arrojándonos a la calle como si fuéramos extraños. Pero no tenía idea de que yo estaba preparando un contraataque y de que la cena de acción de gracias se convertiría en la peor pesadilla de su vida a mí. Nombre es Ernest Becker. Tengo 35 años, soy escritor y vivo de las páginas de mis libros y de sueños que nunca llegaron a tomar forma. Crecí en una mansión inmensa a las afueras de Phoenix, Arizona, donde la luz dorada se filtraba entre los robles y las calles empedradas brillaban limpias. Esa era la casa de mi padre, un hombre a quien tanto admiraba como sentía distante. Mi padre, William Becker, fue un empresario exitoso, fundador de una cadena de concesionarios de autos reconocida en toda la región. Construyó su imperio desde cero, con sudor y una voluntad de hierro. Para los demás él era el hombre ideal, ampulido, respetable, digno de admiración. Pero para mí, era apenas una sombra, un padre ausente la mayor parte del tiempo, atrapado en interminables viajes de negocios, reuniones y apretones de manos con socios importantes. Recuerdo las cenas en la mesa, solo yo, mi hermana y mi madre, la luz amarilla y tenue proyectando sombras sobre platos fríos y sin tocar, mientras mi padre seguía sin volver. Mi madre, Margaret, era una mujer bondadosa. Sus ojos siempre irradiaban ternura, aunque también estaban impregnados de tristeza. Amaba a mi padre, lo sabía, pero su amor era respondido con regalos caros y promesas apresuradas. Volveré pronto, decía Eleanor, pero ese pronto podía significar días o incluso semanas. Mi madre jamás se quejaba, aunque yo la veía sentada junto a la ventana, con las manos entrelazadas, mirando hacia la entrada, esperando una silueta que nunca aparecía. Crecí, me casé con Ana y formé una familia con 2 hijos pequeños. Mi madre parecía volverse aún más solitaria. Yo me había mudado de la mansión para vivir con mi familia en otra casa, que también pertenecía a mi padre. Un regalo que me dio cuando me casé. Mi madre permanecía en la gran mansión, sola, rodeada de habitaciones vacías y recuerdos viejos. Mi hermana menor, Betty, era la única otra familiar cercana. 7 años más joven que yo, era inteligente, fuerte, pero profundamente emocional. Betty dejó Phoenix a los 18 para estudiar en Inglaterra, donde después se casó y se estableció. Rara vez regresaba, pero su voz por teléfono siempre sonaba cálida, llena de relatos de su nueva vida y de preguntas por nuestra madre. «Cuida de mamá». «Sí», solía decirme, y yo asentía, aunque sabía que jamás podría llenar el vacío que dejó mi padre. Entonces todo cambió. Mi padre murió. Un infarto fulminante lo sorprendió en su oficina. Recuerdo ese día, el cielo de Phoenix estaba pesado y gris, como si el mundo supiera el dolor que venía. Me llamó su secretaria, con la voz temblorosa. «Ernest, ven al hospital ya». No la dejé terminar. Salí corriendo, con el corazón latiendo con violencia, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Mi padre yacía en la cama del hospital, su rostro sereno, como si durmiera, pero sus ojos jamás volverían a abrirse. Su muerte no fue solo una pérdida emocional. No dejó testamento y por ley, toda su herencia, acciones de la empresa, bienes raíces, inversiones, pasó a mi madre. Era una fortuna colosal, suficiente para abrumar a cualquiera, pero para mi madre no significaba nada. A ella no le importaba el dinero ni el poder. Lo único que quería era la presencia de mi padre, los momentos por los que había esperado todos esos años y que nunca recibió. Senpai, como mi madre se apagaba, volviéndose más silenciosa, como una sombra errante en aquella mansión inmensa. Se sentaba en la sala de estar, abrazando su foto de bodas, con la mirada perdida. Yo quería estar más presente para ella, pero mi vida, la escritura, cuidar de Ana y de los niños, me mantenían ocupado. Mi madre jamás había manejado las finanzas, nunca había lidiado con cifras complejas ni con decisiones grandes. Mi padre siempre se encargó de todo, y ahora, con el muerto, sentí un peso enorme caer sobre mis hombros. No solo había perdido a un padre, tenía que convertirme en el sostén emocional de mi madre, un papel para el que no estaba preparado. Intenté acercarme más a ella, pero en cada visita la encontraba sentada en silencio, como esperando algo que nunca volvería. «Estoy bien, Ernest», decía, pero su sonrisa no podía ocultar el vacío en sus ojos. Pasaron 2 años y pensé que la vida poco a poco se estabilizaría, que mi madre encontraría la manera de superar su duelo. Una tarde, mientras estaba en mi estudio corrigiendo el manuscrito de mi nueva novela, mi madre llamó. Su voz era suave, pero cargaba un inusual matiz de emoción.
algo que no había escuchado desde la muerte de mi padre. Ernest, ven a cenar a la casa esta noche. Tengo algo importante que contarte. Llegué a la mansión, la curiosidad a flor de piel. Mi madre me recibió en la puerta, vestida con un traje azul pálido, el cabello recogido con esmero, viéndose más joven de lo habitual. Me condujo al comedor, donde la mesa estaba servida con mis platillos favoritos de la infancia, pior de popas, roast beef y una fragante tarta de manzana. Pero lo que me detuvo en seco fue el hombre sentado en la cabecera de la mesa, sonriendo como si nos conociéramos de toda la vida. Ernest. Este es Samuel, me presentó mi madre, su voz rebosante de orgullo. Samuel y yo vamos a casarnos. Me quedé helado, la mente tambaleándose. Samuel, un hombre apenas unos años mayor que yo, impecablemente vestido con un traje a la medida, el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa tan confiada que rozaba la arrogancia. Se levantó para darme la mano, su apretón suave pero deliberadamente firme. Encantado de conocerte, Ernest, dijo con una voz tan pulida como la de un vendedor experimentado. Tu madre me ha hablado mucho de ti. Forcé una sonrisa extraña, pero por dentro la inquietud crecía. Mi madre miraba a Samuel con unos ojos que no veía en ella desde que mi padre estaba vivo, ojos llenos de amor y esperanza. Pero para mí, Samuel no era esperanza, era un enorme signo de interrogación, una amenaza aún indefinida. En esa noche regresé a casa, la mente aún en tormenta. La casa que compartía con Ana y nuestros dos hijos, Lily y Max, formaba parte del legado de mi padre. No era solo una casa, era un depósito de recuerdos, donde solía sentarme con él mientras me contaba sus primeros días construyendo su negocio, armado solo con un auto viejo y grandes sueños. Ahora, con el anuncio de la nueva boda de mi madre, no podía dejar de preguntarme si Samuel realmente quería darle felicidad, o si en realidad buscaba algo más grande. El legado mismo de mi padre en Samuel entró en nuestras vidas como una ráfaga extraña, trayendo cambios imposibles de seguir. Tendría unos 38 años, con un cabello negro liso peinado hacia atrás, y una sonrisa que jamás abandonaba su rostro. Una sonrisa que nunca llegué a descifrar. Se presentaba como un exitoso agente inmobiliario, siempre vestido con trajes impecables, un reloj ostentoso brillando en su muñeca y una forma de hablar tan fluida que parecía ensayada cientos de veces. Frente al espejo, solo quiero hacer feliz a Margaret, me dijo en nuestro segundo encuentro, posando la mano con posesión sobre el hombro de mi madre. Ella sonreía, asintiendo como si cada palabra suya fuera un evangelio. Pero para mí, él era un hombre interpretando un papel demasiado perfecto. En la boda de mi madre y Samuel tuvo lugar apenas 3 meses después de aquel primer encuentro. No fue una ceremonia fastuosa, pero lo bastante íntima como para convencer a todos de que era un nuevo comienzo. Mi madre vestía un sencillo vestido blanco, su cabello plateado enmarcando un rostro radiante de alegría juvenil. Samuel estaba a su lado, sosteniéndole la mano, intercambiando votos en un tono cálido y emotivo. Yo me senté en primera fila junto a Ana, intentando aplaudir, intentando sonreír, pero no lograba sacudirme la sensación de que todo era una representación. Lilish, mi hija mayor, me susurró: a la abuela se ve tan feliz, ¿verdad, papi? Asentí, pero mis ojos se quedaron fijos en Samuel. Él miraba a mi madre con aparente afecto, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa titubeó por un instante, lo suficiente para que alcanzara a ver un destello de frialdad en sus ojos. Después de la boda, Samuel se insertó rápidamente en la familia, o mejor dicho, empezó a controlarla. Se mudó a la mansión de mi madre, el hogar que alguna vez fue el santuario de mi padre. Comenzó a aparecer en cada conversación, en cada decisión. Margaret, deberíamos redecorar la sala. Ya se ve un poco anticuada, decía. Y mi madre asentía como si su opinión fuera la que había estado esperando todo ese tiempo. Deberíamos invertir más en bienes raíces. Conozco oportunidades excelentes, añadía. Y ella aceptaba sin sombra de duda. Yo intentaba hablar con ella, recordándole que mi padre había construido todo con sudor y lágrimas, que debía tener cuidado con el patrimonio. Pero cada vez que intentaba hablar, ella me miraba con ojos tristes, como si yo intentara robarle la felicidad. Ernest, ¿no ves que soy feliz?, me preguntaba, con una voz suave, pero lo suficientemente firme para silenciarme. Empecé a notar que mi madre cambiaba. Dejó de llamarme para preguntar por mí o por los niños, como solía hacerlo. Las cenas de fin de semana, en las que preparaba con cariño mis platillos favoritos, quedaron en el pasado. En su lugar, estaba ocupada con los planes de Samuel, vacaciones, fiestas con sus nuevos amigos, proyectos que él llamaba oportunidades doradas. Sentía que se me escapaba de las manos, como si Samuel hubiera levantado un muro invisible entre nosotros. Entonces, un día, mis peores temores empezaron a hacerse realidad. Visité a mi madre llevando unas galletas que Ana había preparado, con la esperanza de reconectar como en los viejos tiempos. Paró al entrar,
Vi a Samuel sentado en el comedor, con un montón de papeles frente a él. Alzó la vista y sonrió. Ernest, llegas justo a tiempo. Estamos discutiendo la venta de algunas acciones de la empresa de tu padre. Me quedé helado, girando hacia mi madre. Ella estaba allí, con las manos entrelazadas, asentiendo a Pina. Samuel dice que es la mejor manera de ayudar a su familia. Su hermana está muy enferma y su madre atraviesa dificultades. Creo que es lo correcto. En la sangre me hirvió. Mamá, esa es la empresa de papá. Pasó su vida construyéndola. Traté de mantener la voz serena, pero la ira me hacía temblar. Samuel intervino, con el mismo tono sedoso de siempre. Ernest, entiendo cómo te sientes, pero esta es la herencia de Margaret, y ella tiene derecho a decidir. Yo solo la estoy ayudando a manejarlo mejor. Me miró directo. Sus ojos desafiantes. Quis gritar, decir que no creía una sola palabra, pero mi madre tomó mi mano, su voz suplicante. Ernest, por favor, no compliques las cosas. Samuel es un buen hombre. Esa noche me fui de la casa de mi madre, con el corazón cargado. En las semanas siguientes, comencé a prestar más atención a Samuel. Me di cuenta de que no solo se infiltraba en la vida de mi madre, estaba metiéndose en cada rincón de la familia. Empezó a opinar sobre cómo gastaba mi madre, sobre las propiedades que mi padre había dejado, incluso sobre la casa en la que yo vivía. Ernest, esa casa en la que estás tiene un gran potencial de venta, me dijo una vez durante una visita. Deberías pensar en invertir en algo más rentable. Lo miré, luchando por mantener la calma. Pero dentro de mí se desataba una tormenta. No solo quería controlar a mi madre, lo quería todo. Mi inquietud crecía. Comencé a documentar las palabras y acciones de Samuel, como si eso me ayudara a mantenerme firme. Llamé al viejo abogado de mi padre, Henry, para preguntar por la herencia. Confirmó que mi madre tenía control total sobre el patrimonio, pero me advirtió: Ernest, vigila a ese hombre. He visto casos como este antes. A veces el amor no es más que una trampa. Sus palabras me helaron la sangre. Volví a casa. Abracé a Hannah y le conté todo. No puedo dejar que le quite todo a mamá, dije, con la voz temblando de rabia e impotencia. Hannah tomó mi mano, sus ojos firmes. Entonces tienes que hacer algo, Ernest. Pero ten cuidado. Samuel no es un hombre simple. Nace en ti, sabiendo que tenía razón. Pero en mi interior ya había tomado una decisión. No dejaría que Samuel robara el legado de mi padre. Y más importante aún, no dejaría que me arrebatara a mi madre. Ni en los días que siguieron, viví en un estado de tensión sin nombre. Cada mañana, al despertar, sentía una piedra pesada oprimiéndome el pecho. Samuel no solo se había adueñado de la vida de mi madre, sino que ahora empezaba a extender la mano hacia cosas que creí intocables en la casa donde vivíamos, donde Lily y Max crecieron, donde escribí mis primeras páginas, donde mi padre se sentaba conmigo a compartir sus sueños. Ahora estaba en su mira. Las palabras de Samuel sobre venderla para invertir resonaban en mi mente como una advertencia escalofriante, pero jamás imaginé que las cosas llegarían tan lejos, hasta que el verdadero golpe me alcanzó. Aquella tarde, el cielo de Phoenix estaba encapotado, con nubes pesadas colgando como si anunciaran una tormenta. Acababa de terminar un nuevo capítulo de mi libro y preparaba café en la cocina cuando sonó el timbre. Hannah fue a abrir, y escuché la voz suave y exasperantemente familiar de Samuel. ¿Está Ernest en casa? Preguntó. Su tono era dulce, como si visitara a un viejo amigo. Salí, intentando mantener la calma, pero su mirada me heló la sangre. No vine solo. A su lado estaba un hombre de mediana edad con un traje negro, sosteniendo un maletín, y una mujer de aspecto severo con gafas de montura fina. Claramente una notaria. Ernest, necesitamos hablar, dijo Samuel, con la sonrisa aún pegada en el rostro, pero con los ojos fríos como una hoja afilada. Colocó un montón de papeles sobre la mesa del comedor y los deslizó hacia mí. Estos son los documentos de transferencia de esta casa. Margaret ha aceptado cederla a mi nombre para una inversión inmobiliaria. El mercado está fuerte ahora mismo. Hizo una pausa, observando mi reacción. Y ya encontré un comprador. Vendrán a ver la casa la próxima semana. Tú y tu familia deberían empezar a empacar. Me quedé helado, como si alguien me hubiera abofeteado. ¿Transferencia? ¿Mi madre aceptó esto? Mi voz se quebró, incapaz de creer lo que escuchaba. Samuel asintió, sacando de su maletín un documento con la firma de mi madre. El sello rojo de la notaría brillaba como una herida abierta en mi corazón. Margaret quiere lo mejor para la familia, dijo con un tono plano. Ella confía en mí. Tú deberías hacerlo también. Miré a Hannah viendo el pánico en sus ojos. Lily y Max jugaban en la sala, sus risas inocentes contrastando con la tormenta que rugía dentro de mí. Esta es nuestra casa, dije, la voz temblando de ira. Mi padre dejó esta casa para mí, para mi familia. Mi madre no puede.
No puede hacer esto sin decirme nada. Samuel se encogió de hombros, con esa expresión exasperantemente tranquila. Margaret tiene plena autoridad sobre la propiedad de Ernest, y ha tomado su decisión. No querrás hacerle las cosas difíciles, ¿verdad? Dio un paso más cerca, bajando la voz, cada palabra clavándose en mi pecho como una aguja. Coopera, Ernest. Será mejor para todos. Quise lanzarme sobre él, gritarle que era un fraude, un bastardo que explotaba a mi madre. Pero el hombre del traje, claramente el abogado de Samuel, intervino, señor Becker. Le aconsejo que revise los documentos. To do is legal. Si no se mudan, tendremos que proceder con el desalojo. La palabra desalojo cayó como un trueno, dejándome aturdido. De la misma casa que mi padre me dejó, donde construí una vida con Ana y nuestros hijos. Esa noche, no pude dormir. Ana se sentó a mi lado intentando consolarme, pero ambos sabíamos que la situación se había vuelto crítica. ¿Qué vamos a hacer, Ernest?, preguntó, con la voz entrecortada. Tomé su mano, intentando mantener la voz firme a pesar de la devastación que sentía. Hablaré con mamá. Algo no está bien. No puede hacernos esto. Al día siguiente, conduje hasta la mansión de mi madre, el corazón tan pesado como si cargara con el mundo entero. Ella estaba en el jardín, regando los rosales que alguna vez cuidó junto a mi padre. Al verla, vislumbré a la mujer dulce de otros tiempos. Pero ahora parecía pertenecer a un mundo distinto, el mundo de Samuel. Mamá, tenemos que hablar, dije en voz baja, sobre la casa. Samuel dice que la transferiste a su nombre. Ella dejó de regar. Girando hacia mí, a sus ojos titilaron con incomodidad, pero enseguida esbozó una sonrisa débil. Ernest, confío en Samuel. Él dice que vender la casa nos dará dinero para invertir. Tienes tu propia vida. Pensé que lo entenderías. Sus palabras cortaron como un cuchillo hondo en mi corazón. Repetí, la voz temblando. Estás hablando de echarnos a mí y a mi familia de nuestro hogar. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Ella me miró, su mirada endureciéndose. Ernest, no hables como si yo fuera la villana. Samuel me está ayudando a administrar el patrimonio. Él sabe hacer cosas que yo no. Quise gritar, preguntarle por qué confiaba en un extraño más que en su propio hijo, pero me contuve. Sabía que insistir solo la hundiría más en las manos de Samuel. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Samuel no estaba blufeando. Empezó a traer compradores potenciales para ver la casa. Extraños recorriendo nuestra sala, examinando las paredes donde colgaban fotos familiares, donde Lelis había garabateado dibujos de colores. Cada vez que venían, Samuel exigía que la casa estuviera impecable para hacerla más atractiva. Ana tenía que sacar a los niños para protegerlos de esas miradas invasivas, mientras yo permanecía allí impotente, viendo cómo nuestro hogar se convertía en una mercancía. Intenté hablar con mi madre unas cuantas veces más, pero Samuel siempre estaba presente, interrumpiendo con sus palabras melosas, convenciéndola de que todo lo que hacía era por su bien. Ernest, deberías concentrarte en tu carrera de escritor, me dijo una vez, con un tono cargado de burla. Deja las decisiones importantes en manos mías y de Margaret. Apreté los puños, luchando contra las ganas de explotar. Pero en el fondo, sabía que no podía permitir que esto continuara. Entonces, llegó el peor día. Una tarde lluviosa, con el cielo de Phoenix oscuro, como si estuviera listo para ahogarlo todo. El timbre sonó y allí estaba Samuel, empapado, pero aún emanando esa exasperante confianza. A su lado, el abogado y la notaria de antes, esta vez con otro documento, no una orden oficial de desalojo. Ernest, se acabó el tiempo, dijo Samuel, su voz fría como el hielo. Tú y tu familia deben irse hoy. El comprador ya firmó el contrato. No quiero hacerlo más difícil, pero no me dejas otra opción. Lo miré, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Hoy? Estás bromeando, ¿verdad? Este es mi casa. Grité, incapaz de contenerme más. Ana estaba detrás de mí, abrazando a Lily y Max, los dos mirando con miedo al extraño que amenazaba a su familia. Samuel se encogió de hombros, señalando al abogado. Hemos seguido el procedimiento, señor Becker, dijo él con voz mecánica. Si no se van, tendremos que llamar a la policía. La lluvia caía con furia, golpeando el techo como si replicara la tormenta que ardía en mi interior. Pero sabía que no tenía elección. No podía permitir que mis hijos vieran a su padre arrastrado con esposas. Ana y yo empezamos a empacar, recogiendo pequeños objetos que contenían toda una vida. Portarretratos familiares, los libros que escribí, los juguetes de Lelis y Max, en cada cosa que tocaba. Era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Samuel se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, mirándonos con indiferencia. Apúrense, Ernest y Dale. Con esta lluvia tampoco quiero quedarme mucho tiempo aquí. Esa noche, bajo la lluvia helada,
Ana y yo llevamos a los niños a un pequeño motel en las afueras. Lily lloraba, preguntando por qué debíamos dejar nuestro hogar. Max, con solo 5 años, percibía lo mal que estaba todo, abrazando con fuerza el osito de peluche que mi padre le había regalado. Ana trataba de mantenerse firme, pero yo veía sus ojos enrojecidos e hinchados. La abracé susurrándole: no dejaré que esto termine así. Te lo prometo. Al día siguiente, regresé a la mansión de mi madre, decidido a enfrentarla otra vez. Estaba en la sala sosteniendo un retrato de su boda con mi padre. Cuando me vio, se levantó, pero sus ojos ya no tenían el calor de antes. Mamá, ¿por qué?, pregunté, con la voz rota. ¿Por qué dejaste que Samuel me echara a mí y a tus nietos de nuestro hogar? Samuel apareció desde otra habitación, interrumpiéndome. Ernest, no molestes a tu madre. Eres un hombre adulto. Deja de correr con mamá como un niño. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo. Esbozó una sonrisa burlona que me hizo querer golpearlo. Pero lo que más dolió fue mi madre. Me miró, luego miró a Samuel, y sus ojos estaban llenos de confianza en él. Ernest, creo que debes aprender a sostenerte por ti mismo. Samuel tiene razón. Tienes que aprender a proveer para tu familia. Sus palabras fueron el golpe final, un cuchillo que destrozó la poca esperanza que me quedaba. Salí de la mansión sin decir más, pero dentro de mí se encendió un fuego. Samuel quizá me había arrebatado mi hogar, pero no me quitaría la determinación. Encontraría la forma de desenmascararlo. Sin importar el costo, los días que siguieron se sintieron como una pesadilla ineludible. La pequeña habitación del motel, con su alfombra húmeda y el zumbido constante del aire acondicionado, se convirtió en nuestro refugio temporal. Ana intentaba mantenerse animada por Lily y Max, transformando cenas sencillas en sesiones de cuentos alegres. Pero yo veía en sus ojos la preocupación que no podía ocultar en Lily. Nuestra sensible hija de 8 años repetía: papá, ¿cuándo podremos volver a casa? Max, con solo 5, preguntaba poco, pero se aferraba al osito que le dio mi padre, como si fuera el último lazo con los días de paz. Yo me sentaba en la oscuridad del cuarto del motel, mirando por la ventana donde las luces débiles de la calle iluminaban los charcos que había dejado la lluvia. Cada noche la imagen de mi madre junto a Samuel, con los ojos llenos de confianza en él, me atormentaba. No podía comprender cómo había cambiado tanto, cómo podía elegir a un extraño por encima de su propio hijo, pero cuanto más lo pensaba, más entendía que culparla no resolvería nada. El problema era Samuel. La había manipulado, explotado su soledad, y ahora estaba destruyendo a mi familia. No podía dejar que siguieran, aunque sabía que no podía actuar por impulso. Samuel no era un aficionado. Era astuto, calculador, parecía preparado para cada escenario. Si quería desenmascararlo, necesitaba pruebas irrefutables, y para conseguirlas, debía investigar. Esa decisión marcó un punto de no retorno. Llamé a mi hermana Betty, que vivía en Inglaterra. Hacía tiempo que no hablábamos. No había querido interrumpir su ajetreada vida en Londres, pero ahora no tenía otra opción. Cuando escuché la voz de Betty al otro lado de la línea, cálida pero impregnada de preocupación, sentí una chispa de fuerza renovada. Ernest, ¿estás bien? ¿Por qué suenas tan tenso?, preguntó. Le conté todo antes del nuevo matrimonio de mamá con Samuel, cómo él había convencido de vender acciones de la empresa, hasta el golpe de que nos había desalojado de nuestra casa. Betty guardó silencio un momento y luego suspiró. Dios mío, Ernest, ¿por qué no me lo dijiste antes? Mamá se volvió a casar y yo no tenía idea. Su tono llevaba una pizca de reproche, pero sabía que nacía de la preocupación. No quería molestarte, respondí con la voz baja, pero ahora necesito ayuda en Samuel. No confío en él, creo que es un estafador, y necesito encontrar la manera de probarlo. Betty no duda. Tienes razón. Alguien como Samuel no aparece de la nada para amar a mamá. Tiene un plan. Debes indagar en su pasado, Ernest. Descubre quién es, qué ha hecho y por qué la está buscando. Sus palabras fueron como una luz en la oscuridad, confirmando las sospechas que llevaba dentro desde hacía tanto tiempo. Pero debes tener cuidado. Continue. Si es un fraude, no te dejará exponerlo tan fácilmente. Asentí, aunque ella no podía verme. Lo sean, gracias, Betty. Tras esa llamada sentí un impulso nuevo. Ya no era el hombre indefenso viendo a su familia destrozarse. Lucharía, y empezaría por descubrir el pasado de Samuel. Pero investigar a alguien como él no era tarea sencilla. Yo no era detective, solo un escritor con un par de libros exitosos y una familia que proteger. Comencé con lo más pequeño. Revisé documentos antiguos que mi padre había dejado, esperando hallar pistas sobre la transferencia de la casa. Revisé las redes sociales de Samuel, una cuenta de Instagram pulida, llena de fotos posando frente a villas lujosas, autos caros y vacaciones extravagantes. Todo demasiado perfecto, como una ilusión cuidadosamente fabricada.
pero sabía que debía haber grietas en esa fachada. Pasé horas revisando sus publicaciones, anotando cada detalle en lugares que había visitado. Personas con las que aparecía en fotos, comentarios vagos de cuentas desconocidas. Una foto me detuvo. Samuel junto a una mujer mayor, de aspecto adinerado, en un evento de hace 3 años. La sonrisa de ella y la forma en que lo miraba eran idénticas a como mi madre lo miraba ahora. Guard la foto. Sintiendo que había encontrado la primera pieza del rompecabezas después, contacté al señor Henry, el viejo abogado de mi padre. Era un hombre severo, de cabello plateado y gafas gruesas, que había ayudado a mi padre a construir su imperio desde el inicio. Cuando lo visité en su oficina y le llevé los documentos relacionados con la casa, me miró con preocupación. Ernest, he tenido mis sospechas sobre Samuel desde la primera vez que me hablaste de él, dijo en voz baja. No tengo pruebas concretas, pero he visto casos como este. Hombres como Samuel suelen apuntar a mujeres mayores, solitarias y con dinero. Son fáciles de manipular. Le conté lo de la transferencia de la casa y cómo Samuel había desalojado a mi familia. Negó con la cabeza, hojeando los papeles. Todo es legal, Ernest. Pero eso no significa que sea justo. Si quieres enfrentarlo, necesitas pruebas. Pruebas de que está engañando o manipulando a Margaret. Y debes actuar rápido, antes de que lo venda todo. Las palabras del señor Henry avivaron el fuego dentro de mí. Seguí indagando y contacté a un viejo amigo, Tom, periodista con experiencia investigando negocios turbios. Le envié todo lo que sabía sobre Samuel en su nombre, edad, profesión y cualquier detalle que había recopilado. Necesito que investigues el pasado de este tipo. Lepet. Tom aceptó, pero me advirtió. Si es un estafador profesional, habrá borrado sus huellas. Pero lo intentaré. Mientras esperaba a Tom, continué con mi propia investigación. Fui a la oficina inmobiliaria donde Samuel había trabajado, haciéndome pasar por cliente potencial para preguntar por él a la gerente. Una mujer de mediana edad con sonrisa profesional. Me dijo que Samuel se había marchado hacía más de un año. Era muy bueno comunicándose, pero ¿cómo decirlo? Algo no cuadraba. Solía trabajar con clientes mayores, sobre todo mujeres. No sé details, pero había rumores de negocios poco claros. Sus palabras aceleraron mi corazón. Estaba en el camino correcto. Después de unas semanas, Tom llamó. Ernest, encontré algunas cosas, dijo, con la voz impregnada de emoción. Samuel, nombre completo Samuel Grayson, tenía un largo historial. Se había casado 2 veces, ambas con mujeres mayores y adineradas. Tras los divorcios, esas mujeres perdieron la mayor parte de sus bienes. Hubo una demanda hace 5 años, pero fue desestimada por falta de pruebas. La policía lo tenía en la mira, pero nadie había dado un paso al frente para presentar cargos al me. Senté, con las manos temblando mientras asimilaba esas palabras. Samuel no era solo un estafador, era un depredador, y mi madre era su próxima presa. ¿Algo más? Pregunté. Tam suspiró. Encontré el nombre de una mujer vinculada a él, Evelyn Carter. Vive en Tucson, no muy lejos de aquí. Podría saber algo, pero, Ernest, ten cuidado. Si se entera de que lo investigas, las cosas podrían empeorar. Anoté la dirección de Evelyn, lleno de determinación. Sabía que estaba entrando en un camino peligroso, pero no había vuelta atrás. Samuel me había arrebatado mi hogar y manipulado a mi madre, y ahora haría que pagara. Me preparé para el viaje a Tucson llevando un cuaderno y un corazón encendido de ira en Ana. Me abrazó antes de salir, susurrando: «Ten cuidado, Ernest. Tú lo eres todo para nosotros». Asentí y besé su frente y la de los niños, y les prometí que haría justicia. Solo un pensamiento me consumía: Samuel no se saldría con la suya. No esta vez. En el trayecto de Phoenix a Tucson, poco más de 100 millas, se sintió como si atravesara toda una vida. El cielo de Arizona estaba cubierto de nubes que flotaban lentamente, reflejando mi estado de ánimo. Conducía en silencio, acompañado solo por el zumbido constante del motor y el caos de pensamientos en mi cabeza. En el asiento del copiloto yacía el cuaderno lleno de pistas dispersas sobre Samuel en su verdadero nombre. Las demandas desestimadas, los rumores de negocios turbios, pero sabía que para derrotar a alguien como él necesitaba más que eso. Necesitaba pruebas concretas, testigos dispuestos a hablar y, sobre todo, debía asegurarme de que mi madre no resultara más herida al llegar a Tucson. Encontré la dirección que Tom me había dado en una casa modesta en las afueras, con una cerca de madera blanca descolorida y un pequeño jardín cuidado con esmero. Era el hogar de Evelyn Carter, la mujer que Tom creía víctima de Samuel. Me paré frente a la puerta, respirando hondo para contener la tensión que crecía en mi pecho. Al golpear me abrió una mujer de unos 60 años, con ojos afilados marcados por el cansancio. «¿Quién es usted?», preguntó, con la voz temblorosa como si estuviera acostumbrada a vivir con cautela. «Soy Ernest Becker», respondí,
intentando mantener la voz serena. Vengo por Samuel Grayson. Creo que usted podría saber algo sobre él. Al escuchar su nombre, el rostro de Evelyn se endureció. Sus ojos se oscurecieron. Guardó silencio unos segundos antes de abrir la puerta un poco más. Pase. Dijo en voz baja, pero le advierto, esto no será agradable. Evelyn me condujo a su sala de estar. Un espacio sencillo con un viejo sofá y algunas fotos familiares en un estante. Sirvió té, sus manos temblando levemente al colocar las tazas sobre la mesa. ¿Cómo sabe de Samuel?, preguntó. Su mirada escrutadora. Le conté todo sobre mi madre, cómo Samuel la manipulaba, cómo había tomado la casa de mi familia. Cuando mencioné la transferencia de la propiedad, Evelyn suspiró, como si estuviera viendo repetirse su propia historia. Conocí a Samuel hace 6 años. Comenzó, su voz lenta y pesada. Acababa de perder a mi esposo y me ahogaba en la soledad. Samuel apareció como un salvador, encantador, galante, siempre sabiendo cómo hacerme reír. Me dijo que me amaba, que quería construir un futuro juntos. Pero luego me convenció de vender la casa que mi marido me había dejado, asegurando que era la manera de asegurar mis finanzas. Le creí, afirmé los papeles, transferí el dinero a una cuenta conjunta, y entonces hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Desapareció. Perdí mi hogar, casi todos mis ahorros, y me quedé con nada más que vergüenza. La escuché, con el corazón encogido. Su historia era inquietantemente similar a lo que le estaba ocurriendo a mi madre. ¿Lo denunció a la policía?, pregunté. Evelyn negó con la cabeza. No tenía pruebas. Samuel fue cuidadoso. Todo estaba blindado legalmente. Y yo estaba demasiado avergonzada para contarlo. Solo quería olvidarlo todo. Me miró, sus ojos llenos de dolor. Pero si usted intenta detenerlo, yo lo ayudé. No quiero que nadie más sufra lo que yo sufrí. Sus palabras fueron un destello de esperanza. A él le pregunté si aún conservaba documentos o cualquier cosa relacionada con Samuel. Asintió, se levantó y sacó de un cajón una vieja caja con archivos. Dentro había copias de contratos de transferencia, estados de cuenta bancarios y algunos correos electrónicos que Samuel le había enviado. Los guardé porque pensé que algún día los necesitaría para buscar justicia. Dijo con la voz quebrada. Le agradecí. Le prometí mantener el contacto y salí de su casa con una mezcla de pesadez y determinación. Había encontrado una testigo, pero sabía que necesitaba más a Ann de regreso en Phoenix. Contacté de nuevo al señor Henry, el abogado de mi padre. Le mostré los documentos de Evelyn y le relaté su historia. Pasó las páginas con la mirada aguda. Es un buen comienzo, Ernest, tío, pero para llevar a Samuel ante la justicia necesitarás más testigos y pruebas que vinculen directamente sus acciones con tu madre. Me sugirió buscar a otras víctimas y revisar las transacciones financieras de mi madre. Me hundí más en la investigación. Siguiendo las huellas del dinero, recurrí a un viejo amigo de mi padre, Elsener Paul, que había trabajado en banca y tenía una amplia red de contactos. Tras algunas llamadas, Paul me ayudó a acceder a información sobre las cuentas que mi madre había usado para transferir dinero a Samuel. Las cifras eran escalofriantes. Cientos de miles de dólares habían sido movidos a cuentas que no reconocía, algunas a nombre de Samuel o ligadas a empresas fantasma. Fotografié los estados de cuenta, guardándolos con cuidado en una carpeta segura de mi computadora anal. Al mismo tiempo, continué buscando otras víctimas. A través de Tom, supe de otra mujer, Linda Hayes, que vivía en Scottsdale, no muy lejos de Phoenix. La visité llevando mi historia y la de Evelyn. Linda, una mujer de unos 50 años con porte firme pero mirada herida, compartió un relato similar. Samuel apareció cuando ella estaba sola tras la muerte de su esposo. La convenció de invertir en proyectos inmobiliarios, y luego desapareció después de que ella perdió casi todos sus bienes. Pensé en demandarlo, dijo, pero no tuve la fuerza. Es demasiado astuto, siempre cubre sus huellas. Tras mucha persuasión, tanto Evelyn como Linda aceptaron testificar si lograba llevar a Samuel a los tribunales. Me entregaron más documentos, contratos, mensajes de texto y unas grabaciones que Linda había guardado en secreto de conversaciones con Samuel. Sentía que sostenía piezas de un rompecabezas mayor, aunque aún faltaba la última para completarlo. Actualicé a Betty por videollamada. Ella estaba en su apartamento de Londres, con los ojos llenos de preocupación, pero también de determinación. Lo estás haciendo muy bien, Ernest, dijo, pero debes mantenerlo en secreto. Si Samuel descubre que lo investigas, podría huir o hacer algo peor. Asentí, aceptando que no era el momento de contárselo a nuestra madre. Quería que ella viera la verdad, pero sabía que revelarlo demasiado pronto solo alertaría a Samuel del peligro. Esperaré el momento adecuado, le dije a Betty. Cuando todo esté listo me aseguraré de que no tenga escapatoria. Cada noche,
Me sentaba en el cuarto del motel revisando documentos y notas, los contratos de transferencia, los estados de cuenta y los testimonios de las víctimas dibujaban un retrato claro de Samuel, un estafador profesional, un depredador que apuntaba a mujeres vulnerables. Pero también sabía que para derrotarlo necesitaba un plan perfecto. Empecé a pensar en el Día de Acción de Gracias, cuando la familia se reuniría. Sería la oportunidad ideal para exponer a Samuel frente a mi madre y todos los demás, con todas las pruebas que había reunido. Organicé todo con cuidado en los documentos de Evelyn y Linda, los estados de cuenta, los correos electrónicos y las grabaciones. Contacté de nuevo al señor Henry, pidiéndole que preparara un equipo legal listo para actuar. Llegado el momento, también llamé a la tía Clara, la hermana de mi madre, quien desde el principio la había advertido sobre Samuel. Ernest, le dije que ese hombre no era de fiar. Dijo con la voz cargada de rabia, estoy de tu lado. Solo dime cuándo me necesitas. Su apoyo reforzó mi determinación. Con cada paso me sentía más cerca de la justicia, pero también de una apuesta peligrosa. Si mi plan fallaba, podría perder a mi madre para siempre, pero no había vuelta atrás. Samuel había tomado demasiado, y yo haría que pagaran acción de gracias. Sería el día del ajuste de cuentas, no solo para Samuel, sino para toda mi familia. En los días previos a la fecha, viví en un estado de nervios constante, tenso como un arco listo para disparar. Cada mañana revisaba una y otra vez cada documento, cada grabación, cada prueba que había reunido de Evelyn, Linda y los estados de cuenta. Todo estaba meticulosamente organizado en un viejo maletín de cuero que había pertenecido a mi padre. Un recordatorio de que no solo luchaba por mi madre, sino también por el legado que él había dejado. Contacté al señor Henry, el abogado de mi padre, para asegurarme de que todo estuviera listo. Me prometió que un representante de las autoridades estaría apostado fuera de la mansión de mi madre, esperando mi señal. Mi tía Clara, la hermana de mi madre, también confirmó que estaría allí, lista para apoyarme y ayudar a convencer a mamá cuando llegara el momento. Ann sabía que era una apuesta enorme. Si mi madre no me creía, si elegía ponerse del lado de Samuel, podría perder para siempre a la mujer que me crió. Pero no podía dejar que Samuel siguiera manipulándola. No podía permitir que robara lo que mi padre había construido con toda una vida de esfuerzo sentado en la habitación del motel. Mirando a Anna jugar con Lily y Max, hice un juramento silencioso. Ann, sin importar el resultado, protegería a mi familia. Llegó el día de Acción de Gracias y el cielo de Phoenix estaba extrañamente despejado, como si ocultara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me puse una camisa blanca, intentando aparentar calma, aunque mis manos temblaban ligeramente al sujetar el maletín. Anna tomó mi mano antes de que me fuera, sus ojos llenos de preocupación, pero también de fe inquebrantable. Puedes hacerlo, Ernest. Midi, recuerda que los niños y yo estamos aquí, esperando por ti. La besé, abracé con fuerza a Lily y a Max, y salí del motel con el corazón pesado pero firme. Al llegar a la mansión de mi madre, el ambiente era animado. El aroma del pavo asado llenaba la casa, mezclándose con el perfume del vino y las risas de los parientes. La mesa del comedor estaba elegantemente dispuesta a manto blanco, platos de porcelana relucientes y un ramo de rosas rojas, la flor favorita de mis padres, en el centro. Mi madre estaba de pie en la cabecera de la mesa, con un vestido verde pálido, el rostro radiante como si nada estuviera mal. Samuel estaba a su lado, impecablemente vestido con un traje gris, copa de vino en mano, contando una anécdota que arrancaba risas de algunos familiares. Ver aquello me hizo sentir como un extraño en mi propia familia. La tía Clara llegó temprano. Sus ojos penetrantes se encontraron con los míos. Me apretó la mano y susurró, ¿estás listo, Ernest? Esto no será fácil. Asentí, forzando una sonrisa tensa. Tengo que hacerlo, tía Clara, por mamá y por papá. Ella me dio una palmada en el hombro, su mirada llena de apoyo, y supe que no estaba solo. En la cena comenzó en un ambiente cálido y familiar, pero para mí se sentía como una representación ensayada. Samuel se sentó en la cabecera de la mesa donde antes se sentaba mi padre, hablando con seguridad de sus nuevas aventuras inmobiliarias. Estoy negociando con un grupo de grandes inversores, decía, su voz rebosante de confianza. Con el apoyo de Margaret, pronto aseguraremos un futuro próspero. Mi madre lo miraba con admiración, asintiendo como si cada palabra suya fuese un evangelio. Apreté con fuerza el tenedor, luchando por contener la rabia que hervía dentro de mí. Esperé hasta que sirvieron el postre, pastel de calabaza y café caliente, cuando la atmósfera en la mesa se había suavizado. Ese fue el momento que elegí para actuar mi PewDiePie, respirando hondo, sintiendo que el mundo se estrechaba a mi alrededor. Familia, dije en mi voz serena pero lo bastante fuerte para imponer silencio. Tengo algo que compartir sobre Samuel. La mesa enmudeció. Mi madre me miró,
sus ojos parpadeando con incomodidad. Samuel arqueó una ceja, su sonrisa tambaleándose. Ernest, es acción de gracias, dijo mi madre, con un tono suave pero con un matiz de advertencia. Hoy es para la familia, no para The Scooter. La miré, con el corazón desgarrado, pero sabía que no podía detenerme. Mamá, lo siento, pero ya no puedo quedarme callado. Samuel no es quien crees. Samuel esbozó una sonrisa burlona, recostándose en la silla. Ernest, ¿y ahora con qué sales? ¿Otra vez corriendo con mamá como un niño? Algunos parientes soltaron una risa nerviosa, pero los ignoré. Abrí el maletín, saqué un montón de documentos y los coloqué sobre la mesa. Estos son los contratos de transferencia que Samuel convenció a mamá de firmar. Dije con voz firme. Nuestra casa, la empresa de papá, todo se está deslizando hacia sus manos. El aire se volvió pesado. Algunos familiares comenzaron a murmurar, sus miradas clavándose en Samuel. Él mantuvo la compostura, pero noté cómo su mano se apretaba alrededor de la copa de vino. Ernest, estás equivocado, dijo, su voz tan suave como siempre. Solo estoy ayudando a Margaret a administrar sus bienes. Todo es transparente. Transparent, repetí, mi voz alzándose, afilada y fría. Deslicé los estados de cuenta hacia mi madre. Estas son transacciones de las que no sabías nada. Cientos de miles de dólares transferidos a cuentas a nombre de Samuel o de sus empresas fantasma. ¿Lo sabías, mamá? Ella miró los documentos, sus ojos titubeando, pero permaneció en silencio. Ann seguía adelante, sacando una memoria USB y conectándola al proyector que había preparado. Sonó la grabación de Linda Hayes, su voz temblorosa pero clara. Samuel Grayson me engañó para vender la casa de mi esposo. Dijo que era para nuestro futuro, pero luego desapareció con el dinero. Lo perdí todo. Los murmullos en la sala se hicieron más intensos. Mi madre me miró, luego miró a Samuel, y sus ojos empezaron a traicionar confusión. Samuel se levantó bruscamente, su voz volviéndose cortante. Pastor Ernest, me estás difamando. Todo esto es inventado. Estás celoso porque Margaret confía más en mí que en ti. ¿No es así? Se giró hacia mi madre, tomándola de la mano. Margaret, sabes que no he hecho nada malo, díselo. Pero antes de que ella pudiera responder, la tía Clara se puso de pie. Margaret, necesitas escuchar toda la verdad, dijo con voz firme. Ernest no hace esto por celos, lo hace para protegerte. Luego mi Miro, asintiendo para que continuara, saqué el último documento en una carta de Evelyn Carter, quien había aceptado testificar. La leí en voz alta frente a la mesa. Samuel Grayson me engañó, igual que ahora engaña a la señora Margaret Becker. Perdí mi casa, mi dinero y mi confianza. No permitan que siga lastimando a otros. Miré a mi madre, suplicante. Mamá, no quiero herirte, pero Samuel no te ama. Solo busca tu dinero. Mi madre se quedó allí, abrazando el retrato de bodas con mi padre. Los ojos desbordados de lágrimas. En la voz de Samuel se volvió áspera. Todos son mentiras. Te demandaré, Ernest. Pero su voz ya no era suave. Temblaba, impregnada de pánico. Sabía que había tocado su punto débil en ese momento. La puerta del comedor se abrió de golpe. 2 oficiales de policía entraron, acompañados por el señor Henry y un representante de la fiscalía. Samuel Grayson, dijo uno de los agentes, con voz helada. Tenemos una orden de arresto por fraude y malversación de bienes. La mesa enmudeció. Samuel giró, los ojos desorbitados de pánico, buscando una salida, pero un oficial le sujetó el brazo con rapidez. Margaret, diles, suplicó Samuel, con la voz quebrada. Diles que soy inocente. Pero mi madre solo permaneció sentada, la mirada vacía, como si su mundo entero se hubiera derrumbado. El oficial leyó sus derechos y lo escoltaron fuera de la casa mientras los parientes observaban atónitos. El chasquido de las esposas mezclado con la respiración agitada de Samuel fue un sonido que jamás olvidaría. El comedor cayó en un silencio pesado, como si el aire hubiera sido succionado. Los platos de porcelana, aún impregnados del aroma de pavo y pastel de calabaza, ahora parecían fríos y sin vida. Los familiares, sentados alrededor de la mesa, alternaban miradas entre mi madre y yo, sin atreverse a hablar. La tía Clara aún le sostenía la mano a mamá, sus hombros temblando como si tratara de transmitirle fuerza. Pero mi madre, Margaret, solo se quedó allí, aferrada al retrato de bodas, sus ojos llenos de lágrimas mirando al vacío. Quise avanzar, abrazarla, decirle que todo lo había hecho por ella, por nuestra familia. Pero su mirada, mezcla de dolor, confusión y algo parecido al resentimiento, me detuvo en seco. Me quedé de pie, aún con el montón de documentos en las manos, sintiendo que había ganado una batalla pero perdido la guerra. Mamá, susurré, con la voz quebrada. Pero no me, Miro. Lentamente se levantó, empujó su silla hacia atrás y salió del comedor. Silenciosa como una sombra, la tía Clara
Me dirigió una mirada compasiva antes de seguirla, dejándome con las miradas curiosas de los parientes y el corazón hecho añicos. No había esperado que mi madre reaccionara así. Pensé que, una vez expuesta a la verdadera naturaleza de Samuel, estaría agradecida, que comprendería que solo intentaba protegerla. En cambio, me miró como si hubiera destruido su felicidad. Esa noche salí de la mansión y me encontré bajo el cielo estrellado de Phoenix, pero el frío en mi corazón era más intenso que el aire de noviembre. Conduje de regreso al motel, donde Ana y los niños me esperaban, pero lo único que veía en mi mente era a mi madre. Su mirada vacía, sus manos temblorosas y el silencio que se erguía entre nosotros como un muro. Al día siguiente volví a la mansión, con la esperanza de hablar con ella, de explicarle todo. Estaba sentada en la sala, frente a una chimenea apagada, aún abrazando la foto de su boda como si fuera su último tesoro. Mamá, llamé con suavidad. Necesitamos hablar. Levantó la vista, sus ojos cansados como si hubiera llorado toda la noche. Ernest, dijo, con la voz quebrada, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tuviste que arruinarlo todo? Sus palabras cortaron más profundo que cuando Samuel había desalojado a mi familia de nuestro hogar. ¿Arruinarlo? Repetí, luchando por mantener la voz firme. Mamá, no arruiné nada. Estoy intentando protegerte. Samuel es un estafador. Te engañó a ti, engañó a otras mujeres. Les robó sus bienes. Si no hubiera hecho nada, lo habrías perdido todo. La empresa de papá, la casa, todo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú no entiendes. Samuel me hizo sentir amada, cuidada. Después de tantos años de soledad, pensé que había encontrado la felicidad. Pero tú, se detuvo, la voz quebrándose. Tú lo destruiste. Estabas celoso de Samuel, ¿verdad? No querías que yo fuera feliz. Me quedé helado, sintiendo el suelo derrumbarse bajo mis pies. Había sacrificado todo, nuestra casa, la paz de mi familia, noches sin dormir, solo para protegerla. ¿Y ella pensaba que era por celos? Mamá, dije con la voz temblorosa, hice esto por ti y por papá, por nuestra familia. No quería que siguieras sufriendo. Samuel no te ama, solo quiere tu dinero. Pero ella solo me miró, con los ojos llenos de dolor y distancia. Ya eres un hombre, Ernest, dijo, su voz fría. Tienes tu propia familia, tu propia vida, ni yo. Yo solo quería vivir en paz con el amor que creía haber encontrado, pero tú me lo quitaste. Se levantó, caminó hacia su habitación y cerró la puerta, dejándome solo en aquella sala inmensa que alguna vez estuvo llena de las risas de mis padres. Salí de la casa de mi madre con el corazón más pesado que nunca. Había derrotado a Samuel, pero el costo había sido una grieta con mi madre, la mujer a la que más había amado en el mundo. De camino a casa, llamé a la tía Clara, esperando que pudiera ayudar a mi madre a entender. Dale tiempo, Ernest, me dijo con suavidad. Está en shock, pero algún día lo comprenderá. Quise creerle, pero en el fondo temía que ese día jamás llegara. En las semanas posteriores a Acción de Gracias, mi vida entró en un extraño estado. Part alivio, part tormento. Samuel estaba detenido, esperando juicio por fraude y malversación de bienes. Su caso se convirtió en un punto de atención en Phoenix, atrayendo a la prensa local. Otras víctimas de Samuel, animadas por mi historia, empezaron a presentarse con sus acusaciones. Evelyn y Linda, las dos testigos que había encontrado, ofrecieron testimonios contundentes que fortalecieron el caso en su contra. Cada día aparecían nuevos artículos que exponían el oscuro pasado de Samuel Grayson, un estafador profesional que se aprovechaba de la confianza de mujeres para robarle su riqueza. Pero para mí, esa victoria no traía alegría completa. Mi madre aún se negaba a hablarme. La llamaba, le enviaba mensajes, incluso la visitaba, pero siempre encontraba formas de evitarme. La tía Clara me decía que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, abrazando la foto de su boda, como si intentara aferrarse a un pedazo del pasado que había perdido. Necesita tiempo, Ernest, repetía Clara, pero cada vez que escuchaba esas palabras, el dolor en mi pecho se profundizaba. Ana y yo decidimos no volver al motel. Con la ayuda de Betty, alquilamos una pequeña casa en las afueras de Phoenix. No tan grande como nuestro antiguo hogar, pero lo bastante acogedora para que Lily y Max la llamaran casa. Ana la convirtió en un refugio cálido, colgando fotos familiares, acomodando mis libros en los estantes y haciendo todo lo posible para que los niños olvidaran los meses caóticos. Pero cada noche, después de que los niños se dormían, me sentaba solo en la pequeña sala, mirando al vacío, pensando en mi madre y en sus palabras. Destruiste mi felicidad. Esas palabras eran como una espina clavada en lo más hondo de mi corazón. Imposible de arrancar. Volví a mi escritura, aunque mi mente a menudo divagaba. Mi nueva novela, una historia de lealtad y traición, avancé valentemente. Cada palabra que escribía parecía un reflejo de mi propia vida. Ana notó mi silencio, y una noche se sentó a mi lado, tomando mi mano.
Ernest, hiciste lo correcto, dijo con voz firme. Protegiste a tu madre, aunque ella aún no lo vea. No take, asentí, pero en el fondo no podía dejar de cuestionarme si realmente había hecho lo correcto. Había salvado a mi madre de Samuel, preservado el legado de mi padre. Pero el costo había sido una grieta con la mujer más importante de mi vida. Escribí docenas de cartas para ella, pero no envié ninguna. Quería decirle que la amaba, que nunca quise herirla, pero temía que esas palabras solo la alejaran más en una tarde. Mientras estaba en mi estudio mirando una foto de mi padre conmigo y Betty de niños, sonó el teléfono. Era la tía Clara. Ernest, tu madre quiere verte, dijo con suavidad. A mi corazón se aceleró, una chispa de esperanza encendiéndose. ¿Qué dijo? Pregunté. Con la voz temblorosa, Clara suspiró. No dijo mucho, pero quiere que vayas. Ve con ella, Ernest. Pero no esperes demasiado. Conduje hasta la mansión, mis emociones en tormenta. Mi madre estaba sentada en el jardín junto a los rosales que alguna vez cuidó con mi padre. Se veía más más delgada, pero sus ojos ya no tenían esa expresión perdida. Ernest me llamó al verme. Su voz suave pero ya no fría. Me senté a su lado esperando. Me equivoqué, dijo, con los ojos fijos en las rosas. Confié en Samuel. Pensé que era todo lo que necesitaba. Pero tú tenías razón. Las lágrimas me nublaron la vista, pero las contuve, tomando su mano. Mamá, yo solo quería protegerte, dije, con la voz quebrada. Ella asintió, apretándome la mano con fuerza. Lo sé, pero necesito tiempo, Ernest. He perdido demasiado. Asentí, comprendiendo que no era un perdón completo, pero sí un comienzo. Regresé a casa con el corazón más ligero, aunque todavía cargado de culpa. Nuestra nueva casa poco a poco se convirtió en un verdadero hogar, lleno de las risas diarias de Lele y Max. Continuó escribiendo. Cada página un paso hacia la sanación. Samuel fue condenado, pagando el precio de sus crímenes, pero sabía que las heridas en nuestra familia tardarían en cicatrizar. En una noche, sentado en mi estudio, miré la foto de mi padre sobre el escritorio. Sonreía, como si me observara desde otro lugar. Susurré, papá, protegí tu legado. Espero que estés en paz. Afuera, las estrellas del cielo de Phoenix brillaban, recordándome que a pesar del dolor, mi familia aún tenía una oportunidad de recomponerse. Y en los meses que siguieron, reflexioné con frecuencia sobre el camino que mi madre y yo habíamos recorrido. Un camino de heridas, dudas y lecciones profundas grabadas en mi corazón. Al mirar atrás, comprendí que nuestra historia no trataba solo de desenmascarar a un estafador como Samuel. Trataba de cómo enfrentamos la verdad, la confianza y las relaciones más sagradas de nuestras vidas. Quiero enviar un mensaje a cualquiera que se haya encontrado en la posición de mi madre, a quienes anhelan tanto amor y consuelo que pueden cegarse con palabras dulces. Escuchen a su corazón, pero no olviden usar la razón para proteger lo que es valioso. La soledad puede volvernos vulnerables, pero no permitan que se convierta en la puerta por la que los depredadores entren. Para mí, la mayor elección fue sobre la paciencia y la fe en la familia. Aunque mi madre me dio la espalda, aunque sus palabras me dolieron, nunca perdí la esperanza de que algún día entendería. Y al final, lo hizo, aunque solo fuera un pequeño paso hacia la sanación. En mi consejo, si aún me escuchan, es que valoren a sus seres queridos. Incluso cuando se equivoquen, luchen por ellos, pero también denles tiempo para sanar. Las familias no siempre son perfectas, pero son esas grietas las que dan sentido a nuestros lazos. Perdí mi hogar, perdí meses de paz, pero conservé a mi madre, a mis hijos y la fe de que la justicia siempre encuentra su camino. Cada noche, al mirar el cielo estrellado, me recuerdo que incluso cuando la oscuridad nos envuelve, la luz siempre está ahí esperando ser encontrada. Y espero que alguien, enfrentando sus propios desafíos, encuentre esa luz en su corazón y en las personas que ama.